Muy bien. Esa semana, entonces, es la semana número 9, ¿sí? En donde vamos a tratar ya, ¿no? En nuestro curso de anatomía, otra parte importante del sistema nervioso central. ¿Sí? Esta parte del sistema nervioso central es la médula espinal, ¿no? Como ustedes he visto que ya han respondido algunos cuestionarios, algunos trabajos, algunas prácticas calificadas, ¿sí? Entonces dijimos que el sistema nervioso central tiene dos partes importantes, ¿no? Una de esas partes dijimos que era el encéfalo, ¿sí? Y en el encéfalo íbamos a encontrar algunas estructuras básicas, ¿no? Hablamos del cerebro, hablamos del cerebelo, ¿sí? En el cerebro hablamos de los diferentes lóbulos que tenía el cerebro, hablamos del cerebelo, hemos hablado también del bulbo raquídeo y de todo el tronco espinal, ¿no? Entonces, debajo del tronco espinal hay otra ramificación, ¿no? La cual se denomina la médula espinal, ¿sí? Entonces, hoy día justamente vamos a conocer este otro órgano, ¿no? Que es la médula espinal, ¿sí? Y en la médula espinal vamos a ver que es parte importante del sistema nervioso central, ¿no? Allí vamos a ver, allí vamos a ver cómo es que se ramifica, ¿no? Desde el inicio, ¿sí? Hasta llegar a las partes más periféricas, ¿no? Y es por tanto que ya luego conocemos como el sistema nervioso periférico, pues, ¿no? Esto incluso ya luego les voy a explicar, les he colocado ahí algo también para que ustedes puedan ir conociéndolo, ¿no? Vamos a ver que dentro de la médula espinal vamos a encontrar diferentes nervios, ¿no? Y vamos a encontrar diferentes raíces, incluso la parte más distal, ¿no? Vamos a conocer a la cola de caballo también, ¿no? Que se le denomina de esta forma, que es todo un conjunto de inicio de nervios que inervan los nervios, los miembros inferiores. ¿Cuáles son las características generales, ¿no? De la médula espinal? Primero vamos a conocer que es de forma cilíndrica. Algo importante que es importante recalcar, la ubicación, ¿no? De la médula. La médula se encuentra ubicada en todo el conducto vertebral. ¿Sí? La unión de cada vértebra, ¿sí? La unión de cada vértebra en su interior o en la parte céntrica forma un conducto, ¿no? Un canal. Dentro de ese conducto, dentro de ese canal, se encuentra alojada la médula espinal. La característica principal de la médula es que es de forma cilíndrica, ¿no? Otra característica, a pesar de que es cilíndrica, es aplanada, ¿no? De adelante hacia atrás, ¿sí? Imagínense, es toda una rama de nervios, ¿no? Imagínense, o una soga, que si usted lo ve, la soguita es circular, pero cuando hablamos que es aplanada, imagínense que usted va a presionarlo con dos dedos de ambos lados, desde atrás hacia adelante, y va a ver, no lo va a ver ya circular, sino como una ligera forma ovalada. ¿Sí? A esto se le llama que es de forma aplanada. El diámetro transverso mayor que el antero-posterior, ¿sí? Su diámetro puede llegar a tener una diferencia entre uno y otro de 4 milímetros, ¿sí? Puede llegar a tener una diferencia, ¿no? La parte superior es más grueso y en la parte lumbar es, su espesor es de menor tamaño. Tiene dos abultamientos fusiformes en la zona cervical y vamos a encontrar que en la zona cérvico-dorsal, ¿no? Y otro en la posición dorsal, ¿no? Cuando veamos ya las imágenes vamos a poder determinar o poder identificarlo adecuadamente.
parte de la médula espinal superior, ¿sí? Esta se va a extender, se extiende de la tercera vértebra cervical a la segunda dorsal. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de la vértebra cervical, cuando hablamos de la vértebra cervical, vamos a ubicar el cuello. Usted ubíquese su cuellito y en el cuello también tenemos vértebras, ¿sí? Las primeras vértebras, ¿no? En donde asienta el cráneo, ¿sí? Entonces, la médula se extiende a partir de la tercera vértebra cervical a la segunda vértebra dorsal, alcanzando su máxima dimensión en la sexta vértebra cervical, ¿no? Entonces, las primeras vértebras ya son pequeñas, ¿no? Y la vértebra cervical más grande es la sexta vértebra cervical. ¿Ya? Vamos a encontrar que hay un abultamiento superior o braquial, el cual van a corresponder a los nervios destinados a los miembros superiores, ¿no? Aquí estamos. Esta es su columna vertebral, la forma que tiene su columna, ¿no? Esta es la forma que tiene la columna de todo ser humano. Nosotros, anatómicamente, toda nuestra columna vertebral está distribuida en 7 vértebras cervicales, ¿no? Tenemos 7 vértebras cervicales, las cuales normalmente lo vamos a conocer como la C1 hasta la C7, que significa cervical 1, ¿sí? Vamos a encontrar a la cervical 1, ¿sí? A la cervical 2, 3, 4, 5, 6, y la más grande es la vértebra cervical 7. ¿Sí? Entonces, recuerden, a partir de estas vértebras, internamente tenemos a los conductos, ¿no? A los conductos cervicales, que es por donde normalmente pasa la médula. ¿Sí? Entonces, en las 7 primeras vértebras cervicales, vamos a tener ahí las primeras inicios o prolongaciones de la médula espinal. Luego de las vértebras cervicales vamos a encontrar también, nuevamente vamos a encontrar a 12 vértebras torácicas, ¿sí? Encontramos a 12 vértebras torácicas, de las cuales también se encuentran distribuidas prácticamente, si usted se ubica en su cuerpo, son las que tenemos a nivel de la espalda, ¿sí? Desde el cuello, donde termina más o menos la séptima vértebra cervical, hasta la altura por debajo casi de los pulmones. Son 12 vértebras. Estas vértebras se conocen como las vértebras torácicas, ¿no? Son las vértebras torácicas. Digamos que por delante tenemos a toda la cavidad torácica, pues no es las que están digamos, en el pecho. Luego vamos a tener 5 vértebras lumbares. 5 vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares se encuentran, digamos que detrás de la cavidad torácica, de la cavidad abdominal, ¿sí? Es por eso que cuando algunas personas hacen un mal movimiento, seguramente ustedes habrán escuchado y dicen, uy, está con una lumbalgia. Claro, porque estamos hablando de que estas vértebras se encuentran básicamente a nivel de la cintura. Cuando usted va a recoger de repente su tina o un balde o algo pesado del piso y no flexiona las rodillas, se agacha simplemente como si fuera una palanquita, las vértebras que mayormente tienen gran carga, ¿no? Son las vértebras lumbares. Y es ahí donde aparecen los lumbagos, pues, ¿no? Luego tenemos debajo el hueso sacro, ¿sí? El sacro es un solo hueso, el cual tiene 5 partes, ¿no? Y ahí dice, está fundido. Quiere decir, el hueso sacro está pegado, pues, ¿no? Es un solo hueso, sí, es un solo hueso, pero a la vez formado por 5 huesos, ¿no? Y el coxis, que es también todo un conjunto de huesecillos, también pegaditos ahí, lo vamos a encontrar al final del hueso sacro, ¿sí? Entonces, todas esas son
las partes y las vértebras que tenemos en la columna vertebral, ¿no? Y están formando la columna vertebral. Y es por eso que de estas partes es que vamos a conocer más adelante por qué es que se llaman, ¿no? Las zonas lumbares, las torácicas, ¿no? Entonces, aquí este es otro gráfico, ¿no? Modular, en donde vamos a tener cada, miren, tenemos por delante todas estos huesos, estas gráficos que vemos, es parte de la con, columna vertebral, ¿sí? La cara anterior y la cara posterior. Por dentro de la columna vertebral, por el conducto vertebral, tenemos a la médula. La médula se encuentra internamente. Y de cada parte de la médula, miren, van saliendo pequeñas ramificaciones. ¿Sí? Van saliendo pequeñas ramificaciones que se van inervando a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, a eso se le llama segmentos de la médula espinal. Aquí tenemos otra característica general, ¿no? En partes de la columna vertebral, dice, el inferior abarca la novena a la duodécima vértebra dorsal. ¿Sí? Es el mismo recuadro que vemos, ¿no? También se le llama abdominal o lumbar, ¿no? Estamos hablando de que estamos a nivel de las vértebras lumbares, ¿sí? En esta porción, ¿no? En la cara, en la parte interna, en la parte, perdón, anterior, está toda la cavidad abdominal. Por eso es que en algunas bibliografías, cuando usted investigue, usted va a encontrar que va a encontrar las vértebras abdominales, ¿no? Y en otras bibliografías va a encontrar las vértebras lumbares. ¿Sí? De esta porción, ¿no? De esta porción, vamos a ver que se van a inervar, van a salir, van a emerger los nervios, ¿sí? Los nervios que van a inervar todos los miembros inferiores. ¿Sí? Entre vértebra y vértebra, vamos viendo que van emergiendo, van saliendo nervios. ¿Sí? Salen y también obviamente ingresan, pues, ¿no? Ingresan llevando y trayendo la información. En ambos lados, tanto interna como externamente, la médula es simétrica, ¿no? Es simétrica, tiene las mismas características, ¿sí? Presenta una porción inferior, ¿sí? Donde se va adelgazando rápidamente para terminar en una punta, ¿sí? De una punta, que en una imagen lo vamos a ver, ¿no? Ahora, ya recibiendo en esta parte el nombre de terminal, ¿no? Terminaciones nerviosas, ¿ya? Entonces, cada nervio que usted tiene, por ejemplo, en su dedo, ¿no? Se hinca ese nervio a través de las neuronas, ¿a dónde va a llegar? A la médula, ¿no? Si usted escucha, si usted siente, por ejemplo, a través del sentido del gusto, ¿no? ¿Dónde llega? Va a llegar directamente al sistema nervioso central. Puede llegar a través de una de esas inervaciones a la médula espinal también y también al cerebro, pues. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Nuestro gráfico en donde tenemos, recuerden, sus vértebras cervicales, torácicas, ¿no? Su vértebra lumbar, la sacrococcipia, y finalmente también vamos a encontrar a toda son terminaciones nerviosas que van a salir a partir de las vértebras sacrococcipias, ¿sí? Acá todo esto, es todo un conducto, ¿no? Son un paquete, digamos que es un paquete nervioso que recorre toda la columna, todo el conducto vertebral. Pero a partir de las vértebras sacrococcipias se empiezan a individualizar, empiezan a salir ligeramente, ¿no? Pequeños nervios. A esos nervios, ¿no? Que van saliendo, digamos, imagínese usted, tiene de repente una soga, y la soga representa toda la columna.
toda la médula espinal, perdón. Y finalmente se empieza a deshilachar, ¿no? Empieza a ser hebra por hebra. En esa porción, también después de la zona sacrococcipia, se empieza a desenredar, digamos, ¿no? Una por una. A esa porción se le llama, ¿sí?, el filum terminal, ¿no? O filamentos terminales. Ese es un nombre científico. Algunas personas, y casi la mayoría de los profesionales, lo conocen como la cola de caballo, porque tiene la misma característica que la cola de un caballo, ¿no? La cola del caballo, desde que la parte más proximal al caballo es una masa de músculos, ¿sí? Mientras más larga es la cola, se empiezan a salir terminaciones filamentosas. Y esta porción se llama la cola de caballo, ¿ya? Vamos viendo entonces, miren, a raíz, ¿sí?, conociendo ya más básicamente la estructura de la columna vertebral, y hemos dicho que tenemos vértebras cervicales, muy bien, de la médula espinal se van a empezar a ramificar nervios, ¿sí? Esos nervios, los cuales se van a ir desprendiendo de la médula espinal, son conocidos como los nervios cervicales. ¿Ya? Entonces, cuando a usted en algún momento le pregunten, o en algún momento de repente usted esté en el hospital, ¿no? O le indiquen o escuche, ¿dónde se encontrarán los nervios cervicales? Ah, ya, usted sabe que los nervios cervicales toman ese nombre porque se encuentran a la altura del cuello, a la altura de las vértebras cervicales. ¿Sí? ¿Cuántos nervios cervicales tenemos? 6 nervios cervicales. ¿Ya? 6 nervios cervicales. Y vamos viendo acá, por ejemplo, vamos a ver que a la altura del nervio cervical 2, digamos que gráficamente, esta es su contextura, no es muy ancha, ¿no? Porque está en el cuello, ¿no? No es muy ancha, al contrario, es más pequeña, más reducida. Luego pasamos a las vértebras torácicas. En las vértebras torácicas también vamos a encontrar, por ejemplo, ¿sí?, 12 vértebras torácicas, y de las vértebras vamos a tener que se inervan los nervios torácicos. Ya salen los nervios torácicos que van a inervar prácticamente gran parte de los órganos que se encuentran en el tórax. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la vértebra torácica 10, miren, en relación a la vértebra cervical 5 es de menor tamaño, casi del mismo tamaño que la vértebra cervical 2. Pero cuando llegamos a la región lumbar, ¿sí?, llegamos a la región lumbar, también vamos a encontrar que hay 5, dijimos, 5 nervios lumbares, ¿no?, que van a salir de la porción lumbar. ¿Sí? En esta zona, también en tamaño, ¿no?, el grosor de la médula es de mayor tamaño. Ya es de mayor tamaño. Y a raíz de acá, aproximadamente de la vértebra, ¿sí?, 2, vamos a encontrar una conización. La vértebra se empieza a hacer en forma de un cono, en forma de una punta. Y a partir de esta conización empiezan, ¿no?, los filamentos terminales o la cola de caballo. ¿Sí? Empieza, ¿por qué salen esos filamentos? Para poder inervar, ¿sí?, para poder inervar todos los miembros inferiores, ¿no? Un nervio importante, por ejemplo, que sale es el nervio ciático, ¿no? ¿A través de dónde salen? A través de los nervios sacro y los nervios cóccixos. Entonces, la médula espinal, al igual que muchos órganos, también tiene capas de recubrimiento.
tiene tres membranas, ¿no? Tres membranas que recubren toda la médula. Por lo general, estas membranas toman el nombre y se les llama las meninges, ¿sí? Por eso que de ahí a veces cuando hay una inflamación, ¿no? Sale la meningitis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una afectación del sistema nervioso y por lo tanto es grave, pues las personas pueden hasta morir. Ahora, estas tres membranas que conforman las meninges también tienen sus nombres desde afuera hacia adentro, ¿sí? Miren, por ejemplo, vamos a encontrar, aquí está su piel, ¿sí? Aquí está su piel, debajo de su piel, ¿sí? Debajo, debajo de la piel no la piel que tenemos nosotros internamente, sino de la médula, externamente, sino la médula. La médula tiene una membrana que lo recubre, ¿no? Es la piel. Debajo de la piel, ¿qué se va a encontrar? El periósteo. Profe, ¿qué cosa es periósteo? Muy bien. Peri significa perímetro, ¿no? Lo que recubre la parte externa. Osteo viene de hueso. Muy bien, entonces usted está diciendo, ay, entonces es la capa que recubre el hueso. Claro, porque debajo del periósteo tenemos al hueso, la vértebra, propiamente dicha, la vértebra está allí, ¿no? La vértebra. ¿Quién recubre a la vértebra? El periósteo. ¿Quién recubre al hueso? Todos nuestros huesos en el cuerpo humano están recubiertos por el periósteo. Debajo de la membrana, debajo del hueso, perdón, allí vamos a encontrar a las meninges, ¿sí? Las meninges tienen tres membranas. La parte más externa, la parte que se encuentra en contacto con el hueso, se le llama la dura madre, ¿sí? Es la capa más superficial de la médula, la dura madre. Debajo de la dura madre vamos a encontrar a otra capa que se denomina aracnoides. Y la capa que va a estar en contacto netamente, ¿no? Con las partes neuronales de la médula es la pía madre. ¿Sí? Entonces, si a usted en algún momento le preguntan y le dicen, la médula está cubierta por las meninges, ¿no? Y las meninges me han dicho que tiene sus capas. ¿Me puedes saber explicar o en todo caso decirme, Victoria, cuáles son estas capas? Ah, muy bien, y Victoria ya como va, lo va a estudiar, lo va a reforzar y dirá, claro, sí, las meninges son recubiertas por tres capas que son importantes para el recubrimiento y la protección de la médula, ¿sí? La capa más superficial se llama dura madre, la que está por debajo de la dura madre y sobre la pía madre se llama aracnoides, y la tercera capa que está en contacto propiamente ya con las células neuronales se llama pía madre. Estas tres capas se les conoce como las membranas meninges, ¿ya? Recuerden, dura madre, aracnoides y la pía madre, ¿ya? Tres capas importantes que recubren a nuestra médula espinal. ¿Cuáles son los límites de la médula? ¿Con quiénes está cerca? ¿Con quiénes más o menos se conecta? ¿No? Entonces, eso también para ir más o menos identificando dónde se encuentra la médula, porque de repente en algún momento le preguntan, ¿no? ¿Me puede decir dónde está la médula? Y se agarra la rodilla, ¿no? O sobre dónde está, o sobre quién está. Entonces vamos viendo en primer lugar. Miren, la médula desde el extremo superior, ¿sí? Estamos hablando debajo del bulbo raquídeo, ¿no? Allí se encuentra, ¿no? Es la extremidad superior, continúa con el bulbo en un plano horizontal. Entonces, ¿usted qué dirá? Ah, ya, la médula espinal se encuentra limitando en la parte superior con el bulbo raquídeo. Debajo del bulbo raquídeo empieza, porque el bulbo raquídeo es parte del tronco encefálico.
¿no? Es parte del tronco. Un tronco es el que le da firmeza a todo el encéfalo, por eso se llama tronco encefálico. ¿Sí? Debajo del tronco encefálico, donde tenemos el bulbo raquídeo, que es el centro de la respiración y es el centro de los movimientos cardíacos, ¿sí? Debajo de este bulbo inician por la extremidad superior, ¿no? La médula espinal. ¿A quién le corresponde específicamente este inicio? Al atlas. ¿Qué es el atlas? Es el inicio, es la primera vértebra. ¿Sí? Es la primera vértebra que tenemos, ¿sí? En la columna vertebral. Digamos que sobre el atlas descansa el cráneo. Entonces, desde esa porción vamos viendo que inicia en la parte superior la médula. En la extremidad inferior, o sea, la parte más inferior, más hacia abajo, ¿sí? Se halla situada con el vértice en el cono terminal. Recuerden que les dije, ¿sí? A nivel de la zona lumbar se empieza a conificar, ¿no? En la forma de un cono para que se empiece a, a realizar la continuación de los filamentos nerviosos para la inervación de los miembros inferiores, ¿sí? Hasta allí vamos a ver que se encuentra situada. ¿Dónde le corresponde esto? Más o menos a la altura de la segunda vértebra lumbar. ¿Sí? A la altura de la segunda vértebra lumbar. Entonces ya tenemos que en la parte superior se encuentra colindando por debajo del bulbo raquídeo, ¿sí? Específicamente a la altura de la primera vértebra cervical, que se llama atlas, y por la parte inferior se encuentra ubicado a la altura de la segunda vértebra lumbar, donde se empieza a conificar o a tener un vértice del cono terminal. Hasta allí abarca la médula espinal. Pero, ¿y cómo inervan a los miembros inferiores? Ah, claro, es que después de este cono terminal, ¿sí? Empiezan a presentar prolongaciones hasta el coxis. Ay, ay, ¿y cómo se llaman estas prolongaciones? Muy bien, el nombre que le tienen se le conoce como el filum terminal, ¿ya? O los filamentos terminales, así se le conoce, ¿ya? Pero también si usted dice, claro, estos filamentos terminales o la cola de caballo, que es la terminación final de la médula espinal, obviamente también, ¿no? Estamos dentro de lo cierto. Estos son los nervios raquídeos. Se fijan en la cara posterior de la primera vértebra coccygia, ¿no? Entonces, esos son los límites básicamente de la médula, ¿no? Superior e inferior. ¿Cuánto miden? ¿No? En su completo desarrollo, ¿no? En su máximo crecimiento, miren, en los varones mide hasta 45 centímetros. Hasta 45 centímetros mide en los hombres. Y en las mujeres hasta 43 centímetros. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas que por lo general alcanzan tanto en el varón como en la mujer. Y en un peso promedio, ¿sí? El peso promedio que tiene la médula es de 28 gramos. ¿Ya? ¿Cuál es la dirección que toma esta médula? ¿No? Conociendo ya sus porciones, ¿no? Las porciones de la médula de la columna vertebral, y por lo general sigue la dirección desde el bulbo raquídeo a través de todo el conducto raquídeo. Esa es la dirección, no sale a otro lado. ¿No? Esa es su dirección. A través de ese conducto que dejan cada vértebra, ¿sí? Va pasando la médula espinal.
vamos a ver, ¿no? Si lo miramos, por ejemplo, ¿no? Una mirada desde la parte posterior, ¿sí? Vamos viendo, perdón, este es de la parte anterior, vamos viendo que es una forma recta. Las cervicales, las torácicas, las lumbares. Si lo vemos desde la parte posterior, o sea, desde atrás, también, ¿no? Vamos a ver que hay zonas que son más delgadas que otras. Y si lo vemos lateralmente, esta es la característica que debe tomar nuestra columna vertebral. Y es por eso que allí radican pues las posturas corporales, ¿no? Que muchas veces no tenemos buenas posturas corporales y terminamos con una columna ligeramente curvada, ¿no? Una escoliosis o algo así, ¿no? ¿Cómo es que se fija? Quiere decir que la vértebra está nadando ahí, ¿no? En el conducto raquídeo. No, tiene medios de fijación, ¿sí? Porque si no se quedaría, caería como una gelatina, pues, ¿no? Entonces, uno de los medios de fijación, uno es que están mm, específicamente solo en el conducto raquídeo, ¿no? Allí se encuentran en el conducto vertebral, allí se encuentran. En la parte superior, ¿a quién se fija? Al bulbo raquídeo, ¿sí? En la porción superior se encuentra fijado porque es una continuidad del bulbo raquídeo, no es que están separados, es una continuidad, por lo tanto se encuentra en la parte superior conectado con el bulbo raquídeo. En la parte anterior, ¿sí? En la parte anterior se se encuentra pegado a través de las prolongaciones de la dura madre, los cuales van envolviendo el filum terminal. Y vamos a encontrar también que parte de los medios de fijación son los ligamentos dependientes de la dura madre. La dura madre, recuerden, ¿no? Era la capa más superficial. Entonces, esta capa de la dura madre tiene, nos dice, algunos ligamentos, ¿no? Que lo van fijando al hueso, ¿no? Por eso es que se encuentra ahí, digamos, pegados, pues, ¿no? ¿Cuáles son sus relaciones, ¿no? ¿Con quiénes se relaciona la médula? Vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo, por ejemplo, que dentro de sus relaciones que tenemos, en todo su trayecto, a través del conducto vertebral, se encuentra estrechamente conectado con la dura madre, ¿no? ¿Por qué? Porque es la capa más superficial, ¿sí? Con la dura madre se encuentra conectado, conjuntamente con el aracnoides y el espacio subaracnoideo, que están formando parte de la meninge blanca, ¿no? Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, miren, vamos viendo que la capa más externa, aquí tenemos al hueso, este hueso es la médula, perdón, la columna vertebral, ¿no? Exactamente la vértebra. Tenemos en este lado sus terminaciones de las vértebras, ¿sí? Dentro del conducto vertebral, ¿sí? Allí vamos a encontrar propiamente dicho a la médula. Dijimos también que la capa más exterior, más externa de la médula se denomina duramadre, ¿no? Entonces, esta parte azul que ustedes ven, que también está inervada o por venas, ¿sí? O por vasos sanguíneos, entonces esta es la capa más exterior. La capa que le seguía, ¿sí? Dijimos que es otra capa, ¿no? Es otra capa que se encuentra en el espacio aracnoideo, ¿sí? Es la capa que se encuentra más internamente. Y la capa que está internamente y adentro, propiamente dicha, de la médula es la pía madre. ¿Sí? Entonces, si nos vamos dando cuenta, por ejemplo, ustedes ven acá unas porciones amarillas, ¿no?
y sale una porción para un lado y otra porción para el otro lado. ¿Sí? Entonces, allí estamos hablando de los nervios, ¿sí? De los nervios que van saliendo de la médula, ¿sí? Van saliendo de la médula y van pasando entre cada vértebra, con la finalidad de inervar, ¿ya? De inervar ciertos órganos en nuestro cuerpo. Exteriormente, ¿no? Hacia afuera tiene dos caras, una posterior y una anterior, y ambas caras son laterales. ¿Cuál es la característica principal de la cara anterior? Esta va a presentar un surco, ¿sí? Acá presenta un surco longitudinal. Este surco va a ir por toda la médula, ¿no? Que se extiende de un extremo de la médula, el cual se le denomina surco medio anterior, ¿ya? Este es el surco medio anterior. Es un surco, ¿no? Es como un canal, ¿no? Se encuentra a la mitad, por eso es medio, y anterior porque se puede visualizar desde la cara anterior. A cada lado del surco medio anterior emergen las raíces, ¿sí? Emergen las raíces de los nervios, ¿no? Aquí están. Estas son raíces de cada cara lateral anterior, ¿ya? Emergen las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Y en la cara posterior, ¿sí? Va a presentar otro surco longitudinal y medio que se le denomina el surco medio posterior. Desde estos lados van a emerger también las raíces, miren, mientras que del, mientras que del surco medio anterior, ¿no? Vamos a ver luego las diferencias, mientras que del surco medio anterior emergen los nervios raquídeos, ¿sí? del, arriba, de la cara posterior, ¿sí? ¿Qué va a emerger? Nos dicen, van a emerger las raíces de los nervios raquídeos, ¿sí? Posteriores. Entonces, este gráfico es, acá está, acá, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que de las caras anteriores vamos a ver que van a emerger, pues, ¿no? Estas raíces. Y estas raíces luego se van a poder a distribuir en los diferentes nervios que van a inervar nuestros órganos. Esta es la división propiamente dicha de la columna vertebral, ¿no? De la médula espinal. Entonces, vamos a tener que la médula espinal tiene, por un lado, los nervios espinales cervicales. Son nervios espinales cervicales, ¿por qué? Porque se encuentran a la altura del cuello, de las vértebras cervicales, recuerden, no se olviden. ¿A través de dónde van a salir? ¿No? ¿A través de dónde salen? Estos nervios espinales van a salir a través de el surco interno posterior, del cordón posterior, del surco medio posterior y de la raíz dorsal. ¿Sí? Entonces, todo este paquete de nervios espinales salen por estos surcos. Luego vamos a encontrar también a los nervios espinales dorsales, ¿no? O a los nervios dorsales, ¿no? Ellos van a salir a través de los nervios espinales. Vamos a encontrar también a los nervios espinales lumbares, a los sacros y a los coccígeos. Al finalizar la conización en los nervios lumbares, dijimos que teníamos la presencia de los filus terminales, ¿no? O la cola de caballo, que prácticamente tiene esta característica que ustedes pueden visualizar en la imagen. El filum terminal. Internamente, ¿cómo está conformada la médula? ¿No? Internamente. Entonces vamos a ver que internamente la médula está compuesta
por la sustancia gris, pero también vamos a encontrar a la sustancia blanca. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene la sustancia gris? Esta digamos que es un corte transversal de la médula, miren, ¿sí? Un corte transversal en el cual podemos apreciar una de sus caras. La cara más interna tiene la forma de una H, ¿sí? O dos medias lunas, dicen, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no? En forma de H se denomina la sustancia gris. ¿Ya? Por lo general son dos medias lunas que se encuentran unidas entre sí y se encuentran en toda la longitud de la médula. ¿Ya? Allí la parte es en la parte más central de la médula, la sustancia gris. Acá tenemos otra imagen, por ejemplo, y vamos a ver, ¿no? Que esa forma de H es la sustancia gris. También se va a dividir en dos partes, ¿no? Ya tenemos una parte, dos partes, ¿no? ¿No? Anterior y la comisura gris separa el fondo del surco medio anterior con una banda de sustancia blanca. ¿Dónde encontramos a la sustancia blanca? La sustancia blanca es lo que rodea a toda la sustancia gris, a toda la sustancia gris. Sí, pero profesor, ¿cuál es la diferencia entre la blanca y la gris? ¿El color? Que una es gris y la otra es de color blanco. Sí, básicamente sí, pero recuerden que la sustancia gris, su característica principal es que está integrada principalmente por neuronas y dendritas carentes de mielina, ¿no? Cuando hablamos de la neurona, dijimos que la neurona tiene tres partes. La cabeza, o soma, o cuerpo, ¿no? Que es la parte más, más grande de la neurona, el cuerpo o soma. Luego teníamos a las dendritas, que son las terminaciones que van saliendo de los cuerpos neuronales, de los somas. Y la neurona tiene como una colita, ¿no? Un eje, o también se le llama axón, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la sustancia gris? Básicamente se encuentran conformados por somas, ¿sí? Por cuerpos neuronales y también por dendritas, pero no se encuentra formado por los ejes o los axones, ¿ya? Porque esos tienen otra función. Entonces, los ejes y los axones son prácticamente, son los que están conformando la sustancia blanca, ¿no? Entonces, la sustancia gris está dividida en tres zonas, ¿no? En los cordones que se llaman anterior, posterior y lateral. Y cada uno de ellos tiene una forma característica, ¿no? Por ejemplo, los cordones anteriores se hayan limitado hacia dentro del surco medio. Los laterales son más voluminosos, por ejemplo, y los posteriores son de forma triangular, ¿no? Más o menos para que tengamos un conocimiento de estos cordones. Entonces, este es un gráfico, ¿no? Esquemático que nos va a permitir más o menos identificar cómo es que está distribuido nuestra médula espinal, ¿no? En donde hemos referido anteriormente que es de forma cilíndrica, ovalada o aplanada. Dijimos también que se encuentra, eh, tiene dos surcos, ¿no? Dos surcos. Tiene un surco posterior, ¿no? El surco es como si fuera una abertura, un surco posterior y un surco anterior, ¿sí? Anterior es por delante y posterior por detrás. Hemos dicho que también tenía la forma de una H, ¿sí? La forma de una H es la que representa a la sustancia gris. Y hemos dicho también que la sustancia gris se encuentra conformado por los cuerpos neuronales y las dendritas, ¿ya?
Luego vemos en la parte inferior también la misma imagen, pero también acá ya estamos haciendo referencia de que las que se encuentran en la parte exterior o rodeando a la sustancia gris es la sustancia blanca. En la sustancia blanca vamos a encontrar gran cantidad de ejes o axones neuronales mielinizados, que son los que van a traer los impulsos, ¿no? Traen los impulsos desde las zonas periféricas de nuestro organismo. Desde allí, ustedes ven, es por eso que nuestros nervios raquídeos espinales son los que van a recibir, ¿sí? Son los que reciben las diferentes órdenes de los receptores periféricos. Se hincó usted el dedo y dijimos, recuerda, ¿no? Viaja a través de sus neuronas y llega a la médula. Muy bien. Entonces, como llega a la médula, llega a través de los nervios raquídeos, ¿no? Cada nervio tiene una raíz. Miren, tiene una raíz anterior y tiene una raíz posterior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Sí? Esta información llega a través de la sustancia blanca. ¿Por qué dijimos que la sustancia blanca es la que tiene gran cantidad de axones mielinizados? Que es por eso que la información viaja muy rápidamente, ¿no? Usted se hinca, inmediatamente tiene una respuesta. No espera todavía que vaya a la médula, pasan 5 o 10 minutos, no. Es inmediato. ¿Sí? Entonces, es todo lo que rodea a la sustancia gris. Y la sustancia gris, durante todo el tubo, todo el conducto vertebral, va a llegar inmediatamente al encéfalo. Este es otro gráfico esquemático, ¿no? De cómo están distribuidos. ¿Sí? Miren, habíamos dicho entonces, recapitulando, que la médula espinal tenía una protección, ¿no? Tenía una protección, la cual eran 3 capas, ¿sí? Eran 3 capas y estas 3 capas tomaban el nombre de las meninges. Entonces, si yo le preguntara cuál es la función de las meninges en la médula espinal, usted ya sabe que esta función es la función de proteger a la médula. Proteger, es un envoltorio de la médula. ¿Sí? Entonces dijimos también que la médula tiene 3 capas. Una de esas capas, la más externa, es la dura madre. ¿Sí? Es la dura madre. La capa que le sigue es la aracnoides. Y la capa más interna, la que está en contacto propiamente dicha con la sustancia blanca, es la pía madre. ¿Sí? Entonces, desde allí vamos conociendo entonces que toda esta capa, todas estas membranas forman parte de la protección de nuestra médula espinal. Habíamos dicho también que teníamos el surco anterior y el surco posterior, ¿verdad? El cual digamos que va a dividir el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando hablamos del surco anterior, ¿no? Cuando hablamos de este surco anterior, ¿qué pasa en el surco anterior? El surco anterior básicamente, vamos a ver, que está formado también por una raíz anterior, una raíz de nervios, miren. Es como, imagínense, una planta, su tallo, y vienen todas las raíces. Entonces tenemos una raíz anterior. La raíz anterior es la que es la vía motora. ¿Sí? Es la vía motora. Y en la raíz posterior, ¿sí? En la raíz posterior tenemos a la vía sensitiva. ¿Recuerdan cuando hablamos de los órganos y decíamos
usted va a agarrar una taza caliente con agua, inmediatamente se quema usted y dijimos, esa señal, como ha sido captada por sus corpúsculos de Pacini, fueron captados, fueron llevados, dijimos, recuerdan, a la médula, son llevados a la médula, ¿no? A través de unos ejes sensitivos, ¿no? O aferentes, son llevadas a la médula lleva la información al cerebro y el cerebro manda una orden para que usted mueva el músculo. Muy bien. Eso mismo pasa acá, pero acá ya vamos conociendo que, ¿sí? Que estas raíces, ¿sí? Por ejemplo, la vía sensitiva, los que se encuentran en la parte posterior, son los que llevan la información del exterior, de sus manos, de su oreja, de su ojo, llevan la información a la médula. Procesa la información y a través de la raíz anterior viene la respuesta motora. Entonces, estos mismos nervios regresan llevando la información a donde se originó eh, la recepción del estímulo externo. ¿Sí? Así es como sucede, ¿no? A través de una vía sensitiva que se encuentra en la cara posterior y una raíz o vía motora que se encuentra en la cara anterior. Estas raíces todas se encuentran en la sustancia blanca. La sustancia blanca dijimos que es la que estaba conformada por axones, ¿sí? La colita, la parte más larga, ¿no? De la neurona. Toda la sustancia blanca se encuentra conformado por axones de las neuronas. Y la sustancia gris se encuentra formado básicamente por los cuerpos o somas, ¿no? De la neurona. ¿Sí? Entonces, ese es un gráfico esquemático que más o menos nos puede también ayudar a poder entender un poco cómo es que se transmite esta información, ¿no? Entonces, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, ¿sí? Tienen algunos elementos nerviosos. Por ejemplo, la sustancia gris está esencialmente constituida por células nerviosas, ¿no? Mientras que en la sustancia blanca se hallan tres cordones que se extienden hasta la profundidad para ponerse en contacto con la sustancia gris. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia blanca está aislada de la sustancia gris, no, tienen una conexión, ¿sí? Tienen tres cordones que se extienden hasta ponerse en contacto con la sustancia blanca. ¿Sí? Entonces, cada quien cumple su función, ¿sí? Cada quien cumple su función, pero a la vez la sustancia blanca está conectada también íntimamente con la sustancia gris. Por lo tanto, es que la información llega rápidamente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un nervio espinal, ¿sí? Que llega a través de la cara anterior, trayendo la información sensitiva, y a través de la cara posterior manda una orden motora, ¿no? Así es como ingresan. Esa es una vértebra, miren, ¿no? Esta es una vértebra y vamos viendo que en la vértebra, entre vértebra y vértebra, van ingresando los nervios espinales. Vamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son los elementos de sostén de la médula. ¿Dónde se sostiene? Existen unas células que son las células epidimarias, ¿ya? Estas células son las que se adhieren, ¿no? Tratan de adherirse para que de esta manera no quede en el aire, digamos, ¿no? O no quede en desbalanceo la médula. Por lo tanto, también tienen sus prolongaciones para que de esta manera puedan ser fijadas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el filum terminal. ¿Ya? El filum terminal o cola de caballo, que es la parte final de la médula, ¿sí? Es un cordón medular que continúa hacia abajo, ¿no? Como ya lo hemos visto en el gráfico, acá está, ¿no? Es un cordón que va hacia la parte inferior con la finalidad de poder llevar inervación
a los miembros inferiores, ¿sí? A través de la base coxígea, ¿sí? O sea, esas terminaciones nerviosas terminan pasando por el coxis. ¿Cuánto mide el filum terminal? Mide 23 centímetros en el adulto, ¿no? Y tiene un grosor de 1 a 2 milímetros. Este filum terminal le sigue todo el conducto que se encuentra ocupado a través del conducto raquídeo y finalmente termina con las terminaciones en cola de caballo, ¿no? Este gráfico ya lo hemos visto, esto también ya hablamos. Bien, bien, esto. ¿Cuáles son, cómo se encuentra irrigado, ¿no? ¿Quiénes le dan, porque obviamente son células, y las células necesitan de sus propios nutrientes? Entonces, la médula se encuentra inervada, también tiene sus propias arterias, se encuentra irrigada por sus arterias. Diga usted cuáles son las arterias que irrigan a la médula. Una de ellas es la arteria extramedular, ¿ya? La arteria extramedular es la que se encuentra inervando, ¿sí? Es la que se encuentra inervando o irrigando a la médula. También vamos a encontrar a la arteria anteroposlaterales de los nervios espinales, ¿sí? Y quienes se encuentran dentro de la propia médula espinal, vamos a encontrar, ¿no?, algunas terminaciones, ¿no?, medianas y algunas ramas radiculares. Son pequeñas ramas nada más que llegan. ¿Y cuáles son las venas? ¿No? ¿Cuáles son las venas también que son parte de la irrigación de nuestra médula espinal? Vamos a tener a las venas intramedulares, las que se encuentran dentro de la médula, y los que se encuentran en las zonas periféricas, las perimedulares, ¿no? Y también las venas periféricas. Son tres tipos de venas que irrigan a nuestra médula espinal, ¿sí? Muy bien, entonces hasta acá hemos dado un breve reconocimiento de nuestra médula espinal.